clase. Vamos a orar. Después no. ¿Es para pizarra? Ah, bueno, porque el que trae siempre, sí, pizarra, es Antonio. Así que, y yo lo que tenía en el portafolio lo saqué y como siempre lo trae Antonio. Y hoy Antonio faltó, así que nos quedamos sin marcador. Vamos a orar, así comenzamos con la clase. Conseguimos unos prestadores. Bueno. Lo devuelvo. Vamos a orar, entonces comenzamos con la clase de hoy. Padre nuestro, que estás en los cielos, alabamos tu nombre y alabamos el nombre, que sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, agradecemos por este hermoso tiempo que tú nos dispones para que podamos aprender tu palabra y lo hacemos con alegría y con corazón dispuesto. Derrama tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ofrendar entonces. Bueno, vamos a... ¿Pasó la ofrenda? Listo. Vamos a comenzar con el tema. Hoy comenzamos con un capítulo nuevo dentro del estudio. Para los que llevamos el apunte, lección número 13. Dios es legislador y juez. Un tema que cuando yo vi el título, bastante intrigante, poco mencionado, que Dios es legislador. Dios como juez, sí, porque vemos por ahí algunos actos o algunos pasajes que hablan de la justicia de Dios y Dios ejerciendo justicia. Pero vamos, antes de entrar a ver concretamente y leer los versículos y llevarnos la guía en el apunte, yo quisiera recordar, reafirmar algunos puntos importantes que tienen que ver con respecto a esto de que Dios es legislador. Y en primer lugar quiero recordar un principio bíblico que es el principio de autoridad. Dios lo estableció desde el principio, desde los comienzos. Un principio de autoridad. Existe autoridad. Autoridad que fue reconocida en los cielos en los tiempos pasados. Y Dios estableció que Él era el Supremo, que Él era el Señor. Y por la lectura de algunos versículos vemos que hay tal vez en los seres angelicales creados Dios algún cierto grado de autoridad. Principados, potestades, serafines, querubines, arcángel. Podemos creer de que existe en los seres espirituales un rango de autoridad. Pero Dios estableció un principio de autoridad. Fue Satanás el que rompió, el que quebró ese principio de autoridad, porque quiso ocupar un lugar que no le había sido dado. Él ocupaba un lugar de cierto privilegio sobre el resto de los seres angelicales, sobre el resto de los ángeles, y él rompe ese principio de autoridad tratando de ubicarse en un lugar superior. Subiré, dice Isaías capítulo 14, y seré semejante al Altísimo. Ese mismo principio de Dios, el principio de autoridad,
fue delegado al hombre. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, en el capítulo 1 de Génesis, encontramos que al hombre le es dado la autoridad sobre todo lo creado. Génesis capítulo 1. Y versículo 28, y dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven en la tierra. Dios le da al hombre, en este caso a Adán y a Eva, el principio de autoridad. Le da autoridad para gobernar, para dirigir, para enseñorearse sobre todo lo creado, en este caso sobre el reino animal. El principio de autoridad. Dios es la autoridad suprema, y ha delegado su autoridad, en el caso a los hombres. Hay algunas personas que por ahí dicen de que en el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre peca, le dio la autoridad que Dios le había dado a Satanás. Yo no encuentro un versículo, no vamos a entrar a discutir si es sí o no, pero sí, el Señor Jesucristo lo dijo y se lo dijo a Pilato, y yo lo he dicho varias veces: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de parte de los cielos. La autoridad es delegada de parte de Dios. Y el apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 13, versículo 1, sométanse a toda autoridad. Romanos capítulo 13, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación a sí mismos. Aquel apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que estaba en Roma, y va a decir que toda autoridad ha sido determinada, delegada, autorizada por parte de Dios. En aquel entonces era Pilato, eran las autoridades romanas, las autoridades que ejercían dominio o autoridad, inclusive hasta el rango superior, como era el emperador o el César, como se llamaba en aquel entonces, el emperador de Roma. Es un principio bíblico de Dios de que nosotros debemos someternos a las autoridades que han sido puestas, las autoridades humanas. Respetando también lo que va a decir Pedro en el libro de Hechos, debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Cuando ese principio de autoridad, esa autoridad va a ir en contra de Dios, debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero debemos reconocer y respetar. Muchos de nosotros estamos bajo autoridad en nuestra vida secular. Los que trabajamos como empleados tenemos una autoridad superior, y Dios nos manda a que debemos respetarlos y obedecerlos, porque es un principio bíblico, el principio de autoridad. Y Dios le da al hombre, en Adán y Eva, autoridad para todo lo creado. Y junto con esto, Dios establece también normas o directivas. Les dice al hombre, Adán y Eva: llenen la tierra, ejercen dominio sobre todo lo creado, labren el huerto. Adán pone nombre a los animales. Estas normas o directivas, leyes, digamos, era un poco el deseo del corazón de Dios. Dios quería que el hombre trabajase en el jardín del Edén. Dios quería que el hombre fructificara y llenara la tierra. Dios quería que esas normas fueran obedecidas. En algunos casos, y en la mayoría de los casos, esas normas dictadas por Dios eran de carácter general y de amplias. Y había muy pocas que eran restrictivas o que estaban limitadas. Dios les dijo a Adán y Eva que podían hacer todo lo que quisieran en el huerto, excepto una cosa. ¿Cuál? Comer de
determinado fruto. Del árbol, llamado del árbol de la ciencia y la vida. Todo lo que ustedes pueden hacer, comer, regar, menos esa. Era el deseo de Dios a través de esas normas que se cumplieran. El cumplimiento de estas normas traía, ¿qué para la persona? Bendición. Porque es el deseo de Dios. Y el incumplimiento a estas normas, ¿qué traía? Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Qué es? Maldición. O juicio. Obediencia. Cuando hablamos de cumplimiento es obedecer. Y desobedecer. Vamos a cortar la palabra. Es claro, a veces yo lo decía el domingo pasado, la palabra maldición a veces suena un poquito fuerte, pero tenemos que aceptarlo. El cumplimiento a lo que Dios quiere, a lo que Dios ha establecido, trae bendición. El incumplimiento, no cumplir, el ser desobediente, trae maldición o trae juicio. Dios quería que le obedecieran todos los seres creados. Desobedeció una parte importante del cielo en los ángeles. Desobedecieron y sobre ellos vino el juicio. Se cree que una tercera parte de los ángeles del cielo desobedecieron, fueron inducidos por Satanás y vino el juicio sobre ellos. Un sector, una parte, han sido atados o encerrados, esperando el juicio, y otra parte forma parte de lo que nosotros llamamos los ángeles malignos o los demonios que siguen a Satanás. Pero Dios no le dio oportunidad a ellos de arrepentimiento. Lo trasladamos a la tierra, lo trasladamos a los hombres. Dios le establece y le dice: yo les doy normas para que ustedes vivan, disfruten de la vida, disfruten del jardín del Edén, del huerto, de todo lo creado, pero cumplan, no desobedezcan esto que yo creo. El hombre desobedeció y vino el juicio sobre el hombre, o la maldición, que se trasladó la maldición sobre la tierra. Génesis capítulo 3, maldita será la tierra, sobre la mujer, sobre el hombre y sobre Satanás. Vino el juicio de parte de Dios. Y ahora vamos a leer un versículo que está en Isaías capítulo 33, 22. ¿Quién lo tiene? Sergio, fuerte. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Bien, esta expresión, este versículo, cuando yo lo leí, estaba preparando, está puesto ahí en el apunte, el estudio, me impactó y me detuve. Tal vez lo había leído en otra oportunidad, no lo registraba. Porque Jehová, porque el Señor es juez, el Señor es legislador y el Señor es rey. El Señor es juez, el Señor es legislador y el Señor es rey. Isaías 33, 22. Y que alguno busque Santiago 4:12. Santiago 4:12. Sí. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bien, yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. No hay más que un solo legislador
y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a otro? Santiago va a decir que hay un solo legislador y juez que es el que puede salvar. Tomando la palabra, los versículos, la frase de Isaías, Santiago está reafirmando y va a decir: nosotros no somos jueces, no somos legisladores, porque solamente hay uno que es Dios. Dios como legislador, Dios como juez y Dios como rey. El tema del Señor como rey lo vimos en el capítulo anterior en el estudio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la soberanía? El Señor, el Dios es Señor de todo. Vimos el término Señor y vimos el término Rey. El hombre, yo voy a hacer un poquito una reseña rapidita de la historia para ver un poquito lo que es el Rey, el legislador y el juez. Dios delega al hombre autoridad y especialmente después del diluvio, que comienza el tiempo que se llama del gobierno humano, le da la posibilidad de que los hombres ejerzan ese principio de autoridad a través de las naciones. Y comienzan los pueblos, la familia de Noé, a distribuirse sobre la faz de la tierra y comenzar a llenar a través de su familia, las tres razas, Sem, Cam y Jafet, y comienzan a llenar nuevamente la tierra, ejerciendo este principio de autoridad. Una época muy simple, una época familiar, una época patriarcal, pero fue comenzando a llenarse sobre la tierra. Y el hombre fue ejerciendo esa autoridad que le fue siendo delegada de parte de Dios. Pero llegó un momento, a causa del pecado, fueron pasando los años y los siglos, que esa autoridad se transformó en una autoridad despótica de parte del hombre. Y en la persona pasaba a ser rey, juez y legislador. Quien dictaba la norma tenía la autoridad para juzgarte y condenarte. Por eso Pilato, antes de saber, yo tengo autoridad para matarte o para perdonarte, para darte la vida. Entonces, ¿esto a causa de qué? A causa del pecado, de la maldad del hombre. Y vemos cómo la civilización, el hombre fue luchando a causa de esto. Y principalmente se da en tiempos de la Revolución Francesa, cuando trata la Revolución Francesa a través de los ideales de separar estos tres funciones en distintas personas o en distintos poderes. En nuestro país no hay una persona que ejerce la función de juez, de legislador y de rey. En nuestro sistema, como está organizado el país, que se llama un sistema de república, la característica es que está separado quien legisla, quien dirige y quien reina y quien juzga. ¿A causa de qué? A causa de la maldad, la ambición, el pecado del hombre, donde quiere acaparar todo. Yo digo lo que tienen que hacer, yo hago lo que quiero y yo juzgo como quiero. Pero el Señor, que es único y poderoso, Él en su persona, el Rey, ya lo vimos, es legislador y es juez. Hay una palabra que ahí se menciona en el apunte cuando habla del legislador, que es la palabra autónomo. Autónomo. ¿Qué quiere decir? Auto propio. Uno. Nomos, ¿qué quiere decir? Ahí lo dice la Biblia, muy interesante. Ley. El término nomos quiere decir ley, normas, directivas. El hombre quiere ser autónomo delante de Dios, dictar su propia ley. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la perspectiva bíblica, no es así. Ahí me dice que nosotros somos teonomos. Nos sometemos a la norma, a las directivas de parte de Dios, no lo que nosotros queremos. Esto es de naturaleza propia. Pablo decía, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo vemos desde
más chiquitos, en edad corta, cómo buscan hacer lo que ellos quieren. ¿Qué dice el niño? Esto es mío y yo lo quiero. 2 años, 3 años. Trata de fijar su propia vida. Quiere ser autónomo. Quiere manejar su propia vida, quiere manejar sus propias normas. Pero de acuerdo al principio de Dios. No es así. Dios quiere que aquellos que cumplan su voluntad, su norma, van a tener bendición. Y lamentablemente aquellos que no la cumplan, aquellos que desobedecen, viene sobre ellos la maldición y el juicio. Ahora, no vamos a dejar al rey porque el tema de este capítulo es el Señor juez y el Señor legislador. ¿Qué idea te da a vos de un juez? Y en términos generales pues nos vamos a enfocar hacia Dios. ¿Qué idea acerca de una persona que legisla y de ahí lo trasladamos y lo traspolamos a Dios? Y nos vamos a dejar el último que nosotros ya lo hemos visto, el tema del rey. ¿Cuál es la idea? El rey, ya que lo mencionamos y lo vimos en el tema anterior, es quien conduce o dirige. Es así. Es el líder. Es quien gobierna. Y lo vimos cuando nosotros lo vimos en el capítulo anterior cuando hablamos del señorío de Cristo y dijimos que aquellos los llevamos a la parte espiritual, aquellos que son conducidos por el Espíritu de Dios son los que reconocen a Jesús como Rey, como Señor. ¿Se acuerdan cuando hablamos del señorío de Cristo? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Y hablamos que el señorío de Cristo, tema que nos gusta, que yo me tengo que rendir, es cuando yo dejo que el Espíritu Santo conduzca mi vida, impulse mi vida, no lo que quiero yo. Entonces la idea, el pensamiento del rey es el que conduce. Jesús como rey, Jesús como Señor, es cuando Él conduce, dirige, impulsa mi vida. Ahora yo los dejo para que ustedes compartan las otras dos. Jesús como juez y Jesús o Dios como legislador. ¿Cuál es la idea que te da? ¿Cuál? Es dictar las leyes. Bien, el legislador dicta leyes. Vamos en términos generales. ¿Para qué dicta leyes? Para ordenar, pero ¿cuál es el objetivo que tiene el dictar una norma? El objetivo es respetarla, pero ¿cuál es el sentido? Sí, yo busco que la respeten, pero ¿para qué? Para bienestar. Yo voy a dictar una norma, por ejemplo, que vamos a recolectar la basura de esta forma en la ciudad. ¿Para qué? Para que todos podamos disfrutar y vivamos en una ciudad no tan sucia o lo más limpia posible. Entonces yo voy a decir, yo voy a recoger la basura a las 20 horas en esta cuadra, en este sector a las 21, y tratamos de cumplirla porque eso va a ser para bienestar para nosotros. Las leyes que dictan los legisladores es por nuestro bien, porque tenemos intereses contrapuestos y para el bien de todos es que se dictan normas. Estamos hablando en términos seculares. Lo llevamos a Dios como legislador. Hay un solo legislador. Lo leímos en Isaías y lo leímos en Santiago. Él es el que ha dictado normas, leyes que quieren que se cumplan para nuestro bienestar, para nosotros, para bendición, basados en un principio, en el principio de la santidad. Como yo soy santo, quiero
quiero que ustedes sean santos. Entonces yo quiero que ustedes disfruten de la bendición, de la santidad, de la separación, de todo lo que tiene que ver con el pecado, con lo profano, con lo común, y vivir una vida separada. Es que yo les digo a ustedes que dejen de hacer tal cosa y hagan esto. Eso es lo que Dios había querido enseñarle al pueblo de Israel cuando hablaba de la santidad que demandaba de su pueblo. Y les decía, ustedes deben ser distintos a los otros pueblos. Por ejemplo, lo que era la idolatría, lo que eran las comidas, las festividades. Porque ustedes son distintos, porque yo busco un pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo apartado del pecado. Las normas que Dios ha establecido para nosotros salen motivadas del corazón santo de Dios, de la persona que Él es santo, y demanda de su pueblo, de su iglesia en este tiempo, la santidad para sus miembros, para sus integrantes. Él había demandado santidad para el pueblo de Israel, había demandado santidad para los sacerdotes en particular, y en este tiempo demanda de su iglesia, de sus integrantes, de sus miembros, santidad, sabiendo que eso va a ser para nuestro bienestar, para nuestro bien pasar, va a ser de bendición. El incumplimiento, el no cumplir la ley de Dios, las normas, trae para nosotros, lo habíamos dicho recién, maldición o juicio, no trae el bienestar. La primera figura, la figura de juez, ¿cuál es la idea que te da el juez? Que juzga sobre las leyes que se dictaminan. Bien, juzga sobre las leyes, pero ¿qué busca el juez? Que se cumpla la ley, y cuando trata de buscar y tiene un principio, porque el juez va a tratar de que se cumpla la ley, pero el juez no puede estar en todas partes. Busca un principio, encontrar ¿qué? Equilibrio más. ¿Qué es lo que está buscando la fiscal Fay en el caso de la muerte del fiscal Nisman? La verdad. Porque ella no estuvo en el momento en que salió la bala de esa arma. Yo estoy ilustrando un caso que lo tenemos todos los días en la televisión. Ella no estuvo en el momento y no está la persona, si hubo alguien más, que le diga cómo fue. Entonces tiene que buscar por todos los medios y elementos que tenga, encontrar la verdad. El principio que tiene el juez es que él tiene que llegar a la verdad. Tiene que ver si es verdad que Sergio cumplió la ley. Tiene que saber si es verdad si Sergio no cumplió la ley. Porque no está el juez en todas partes para saber quién lo cumple. El principio del juez es llegar a la verdad. Y ver quiénes son rectos y quiénes se han desviado de las directivas que han sido impartidas. Como Dios, el Señor, Él es legislador y dictó y dictas normas para nuestro bienestar, para nuestra santidad, para nuestra bendición. Él también como juez busca y conoce la verdad, porque Él es la verdad. Ya después lo vamos a ver, no lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero Él conoce cuál es la verdad, porque Él es la verdad y porque Él es recto. Lamentablemente en los hombres encontramos que el juez a veces no busca la verdad, o el juez no es recto en su proceder. Por lo tanto, la justicia de los hombres adolece y no se llega a la verdad. A veces la justicia de Dios, la justicia de los hombres es parcial
En cambio sabemos que la justicia de Dios es imparcial. Él no hace diferencia o distinción de personas, porque Él juzga a todos por la verdad. Vamos a ver la que nosotros tenemos como segundo, Dios como legislador. Dios ha dado a conocer a todas las personas cuál es el deseo de su corazón, cuál es el deseo en su carácter de santo, puro, justo, amor, cuál debe ser la conducta por el cual deben proceder. ¿Y a dónde están las normas, las leyes de Dios que el hombre debe cumplir? Dios como legislador. ¿A dónde tenemos? ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el deseo del corazón de Dios? Los 10 mandamientos, por ejemplo, los 10 mandamientos fueron dados en un determinado momento al pueblo de Israel. Los 10 mandamientos nos están reflejando el carácter santo de Dios. Es el deseo del corazón de Dios. Cuando le expresa al pueblo de Israel en 10 mandamientos dados en 10 tablas. Al principio todo, ahí quedó, vamos a decir, escrito en 10 tablas. Todo lo que Dios expresaba a través de la palabra de Dios, y acá estoy hablando de palabra verbal, era la ley de Dios. Llenen la tierra, le dice a Adán y Eva, pero de ese fruto no coman. Trabajen, hagan todo. Era la palabra de Dios. Era la expresión de la palabra de Dios. Y Dios hace la advertencia, porque el día que de él comieres, va a venir el juicio. No estaba escrita, todavía no había escritura. Entonces, la ley de Dios se da a conocer a través de lo que Dios le manifestó a una familia, a un hombre, a un pueblo. A Adán fue lo que escuchó él en el huerto. El pueblo de Israel lo escuchó por intermedio de Moisés a través de las 10 tablas. Y después todas las otras directivas que no se le ocurrió a Moisés escribir cuando estaba ahí en la carpa en el desierto, y empezó a escribir, bueno, a mí se me ocurre, estaría bueno hacer el tabernáculo de esta forma, y los sacrificios los vamos a hacer esto, y vamos a hacer la fiesta de la Pascua, que Dios le había dicho. Lo encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento, dijo el Señor, o habló tal profeta por mandato de Dios. Es las directivas directas de parte de Dios. Y en el pueblo de Israel quedaron reflejadas acá. Después fueron escritas a través de rollos y escritos. ¿Se acuerdan cuando esos rollos se habían perdido? Pasaron años y se los traen a un rey. Y el rey, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? En tiempos Josías. Y el pueblo se alegra. ¿El rey era Josías? El rey de Josías encontraron que estaban perdidos. Y el otro rey que traen era en el tiempo de Jeremías. Habían perdido. El rey los quemó. Estaba quemando la ley de Dios. El hecho de quemar estaba despreciando, estaba rechazando la ley de Dios. Creo que era el rey, uno de los últimos, no sé si era Sedecías, ahí cuando antes que estuviese preso Jeremías, y por eso Jeremías va a la cárcel. ¿Por qué? Porque el hombre es autónomo, quiere dictar su propia ley. Jeremías le dice, yo encontré esto
qué es la ley de Dios? Es el deseo del corazón de Dios, de que se cumpla. Y el rey, en el mismo palacio había un brasero allí, quemó la ley de Dios. Hubo alegría y bendición cuando encontraron la ley en tiempo de Josías y la cumplían. La expresión de Dios fue a través de su palabra, la que escucharon algunos, las que escribieron los otros, las que dejaron en rollos y en escritos. Pero la expresión máxima de la ley de Dios está en ¿quién? En su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesús. Hebreos 1:2 es clave. Dios habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres, a los antepasados, por medio de los profetas, o a través de los libros, o a través de las tablas, o a través de las palabras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Por el Hijo. Y hoy toda la revelación, todo el mensaje de Dios, toda la ley de Dios ha sido condensada, codificada, si queremos decir, en un solo libro que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios. Lo que Dios quiere que vos hagas, conozcas, está allí. Y parte del principio de que Dios es un Dios justo, es un Dios verdadero, es un Dios de amor, es un Dios que tiene benevolencia, es un Dios que tiene misericordia. A veces el hombre, como vuelvo a decir, es autónomo, quiere fijar su propia ley, dice, Dios es un Dios cruel, porque condena, hay enfermedades, hay tragedias. Dios es un Dios injusto. Dios, ¿cómo puede ser que permita de que muera esta persona, que es una persona buena? En cambio, los delincuentes siguen disfrutando de la vida. Y el hombre trata de cambiar y poner a Dios como si fuera una persona o un ser motivado por la ira, por la injusticia, por la mentira. Pero la esencia de Dios nos dice que Dios es amor, Dios es verdad, Dios es justo, Dios es caridad, Dios es benevolente y sus normas han sido expresadas. La esencia es eso: caridad, amor, verdad, justicia, bendición para el que lo obedece. E indudablemente viene también el juicio, la condenación, la maldición, si nosotros queremos decirlo así, aquellos que no la obedecen. La ley de Dios, como dice aquí el apunte, es el reflejo del carácter de Dios, de su santidad, de su justicia, de su benevolencia. Cuando Dios le enseñaba al pueblo de Israel de que no se podía acercar el pueblo, no podía venir sin un sacrificio, no era que Dios elegía a algunos. Dios estaba marcando de que Él era santo y que quería un pueblo santo. Y por eso no se podía acercar sino que hasta la puerta del tabernáculo, hasta un poquito más, y dejar la ofrenda allí para que el sacerdote lo ofreciera en el altar. Y ver de lejos lo que alcanzaba a ver del lugar santo, y no, el lugar santísimo estaba inalcanzable. Pero le estaba enseñando Dios cuál era el carácter de que no cualquiera podría entrar ahí, hasta que viniera Jesús como sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, abrir las puertas y tener hoy libertad. Porque Dios estaba mostrando el carácter de que Él es un Dios santo, justo, benevolente, cariñoso, que también es un Dios que demanda justicia. ¿Alguna pregunta? Hernán, ¿o comentario? Hoy en las meditaciones estaba con respecto al Salmo 19 y en la parte del medio de 3 o 4 versículos que hablan precisamente de la ley de Dios, y me hizo acordar cuando dijiste Jesús, a partir del versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma.
sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Que va por todo lo que habla, y hay otra parte también, en Salmo 119, que habla tanto de la palabra de Dios. Pero me llamó un poco la atención esa parte de que convierte el alma, ¿no es cierto? Precisamente lo que estamos diciendo a través de Jesús. Exacto. Convierte La expresión esa del Salmo 19 no lo había tenido registrado, pero hermoso pasaje. Salmo 19 que lee Hernán 7 al 9 y va a decir: deseados son más que el oro, más que el mucho oro, dulce, más que la miel, justamente son tus palabras. Y en este caso no estoy hablando de la palabra en sí, sino de la esencia viva de la palabra. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz? Porque Jesús es vivo y eficaz. Él es el testimonio, Él es la misma palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, tiene una vida que no tiene ningún otro libro. Porque expresa a Jesucristo que vive. Y como decía aquí, es perfecta, fiel, recto, puro, limpio. Y Jesucristo es la expresión de la palabra de Dios, la expresión del corazón. Todo el Antiguo Testamento, toda la estructura que Dios había tratado de conocer, se lo va a bajar al hombre para que lo conozcan en el Señor Jesucristo. Por eso Dios ha hablado de muchas formas, mucho tiempo. En estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Él es la expresión del corazón de Dios, la palabra viva de Dios. Por eso encontramos en Él amor, gozo, paz, la bondad, la benignidad, el juicio, la verdad. Ahora, esa palabra de Dios, de una forma u otra, ha sido revelada o manifestada en el corazón de las personas. Y acá, antes de terminar el punto como Dios, como legislador, hace una aclaración que hace algunos años la vimos cuando estuvimos viendo el libro de Romanos, los primeros capítulos. Y la pregunta es: ¿cómo hay gente, pueblos, hubo y hoy hay, que no han conocido del único Dios verdadero? ¿No han tenido posibilidad de tener alguna referencia de Jesús? ¿Y cuál va a ser la demanda de Dios? Antes nosotros por lo menos antes yo me imaginaba y creía que eran los pueblos antiguos, indígenas, pequeñas civilizaciones, pero hoy en día hay muchas regiones de los países de la ventana 10-40, que son los que están del paralelo 10 al 40, donde está la civilización musulmana, donde no han escuchado nunca de Jesucristo. Cuesta a nosotros creer cuando vivimos en una sociedad, en un mundo más libre. ¿Cómo puede ser? Si vos prendés el televisor, entras por internet, escribís, tenés la Biblia, no está al alcance de ellos. Yo recibo información de un matrimonio de Buenos Aires, posiblemente Hernán los conozca, que se han ido al mundo musulmán. Y yo recibo los mails, las noticias de ellos, y realmente ponen piel de gallina. No pueden decir de que son cristianos, están hablando del siglo XXI. El mail viene sin nombre de ellos, yo los conozco por nombre, de Celina, los ubicaban, la familia de Celina, que han salido creo de una iglesia de Buenos Aires, no dicen dónde están, no dicen sus nombres porque dicen que corren riesgo su vida. Y lo único que están haciendo, muy importante, tratando de conectarse con gente, conocer un poco el idioma. Han salido de la iglesia de los Hermanos Libres de Buenos Aires, no es. Y dice que pasan miles y miles de gente que no han escuchado en su vida el nombre de Jesús. Ni qué hablar de la Biblia. Entonces muchas veces nosotros creíamos que el concepto estaba
para la gente del pasado, pero hoy no han escuchado. Lo traemos a nuestro país, a nuestra civilización. Tal vez hay muchas Biblias, muchas iglesias, pero hay gente que no quiere saber nada. Y que son, vamos a decir, ignorantes. A veces nos dejamos, nunca han tenido oportunidad de escuchar el mensaje, nunca tuvieron la oportunidad de que un hermano, como Sergio, Rodolfo, Amancio, le haya hablado del mensaje de la salvación. ¿Y cómo van a responder frente al Dios justo, que es según verdad? ¿Cómo? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Dice allí en la página 96, hemos aprendido que el Dios es el gran legislador que juzgará a cada hombre según su ley. Pero esta verdad nos deja una pregunta muy importante y perturbadora, dice el autor acá. ¿Cómo puede Dios juzgar a cada hombre según su ley cuando hay una multitud muy grande de la humanidad que nunca ha tenido el privilegio de conocer las Escrituras, la Biblia, Jesús, Dios? Es una pregunta. La respuesta está en uno de los versículos que está en el libro de Romanos, que lo vimos hace un par de años cuando estudiamos el libro de Romanos. Romanos 2:12. Bien, el versículo 11 anterior va a decir, porque no hay acepción de personas para Dios. Dios no hace diferencia de personas. Y dice que los que pecaron sin ley, sin conocer la ley de Dios escrita, haber escuchado, van a ser, ¿cómo dice allí? Juzgados o perecidos sin ley. Y los que no han conocido van a ser juzgados y condenados o justificados con la ley. A veces cuesta entenderlo esto. ¿Cómo será? ¿Cómo será Claro. esto? Pero lo va a aclarar el apóstol Pablo. Menos mal, Señor quiso así, que Pablo escribió esto en Romanos. Entonces va a decir, los que están sin ley van a ser juzgados. Está en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. 18, 19 y 20. Sergio, ¿lo tenés? Romanos 1, 18, 19 y 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo va a escribir en este libro magnífico de Romanos esto. Cuando está empezando a hablar del hombre, capítulo 1, versículo 18, y ya extender hasta el capítulo 4, y donde va a llegar a la conclusión, no hay justo ni aún uno, no hay ninguno que busque a Dios. Y va a hablar acá de las personas que están sin ley, como hemos dicho, aquel que nunca escuchó, nunca tuvo la oportunidad de haber escuchado de Dios, de Jesucristo, de la Biblia, de la iglesia, del Evangelio, llámese en la época que sea, que dice que Dios se lo ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él es invisible, su eterno poder ya se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que ninguno tenga excusa.
Ignora. Pero cuando Dios crea el hombre, yo ya lo he dicho varias veces, crea primero el reino vegetal, reino mineral, crea el reino vegetal, con vida, con un cuerpo, vamos a decir así, con algo visible. Después crea el reino animal, que también es algo visible, tiene movilidad y podemos decir que tiene algo de sentimientos. Y cuando crea el último estamento, el broche de oro de la creación, crea al hombre para que tenga dominio sobre nosotros. Y lo hace cuerpo, alma y espíritu. A veces nosotros no lo entendemos bien la parte de alma y espíritu porque no la vemos. Es la parte inmaterial del hombre. Pero es lo que va a diferenciar del hombre con los animales. El animal puede tener un cierto cariño. Algunos que tienen animales, esta mañana Hernán me contaba que temprano fue a sacar el perro. El perro tiene cariño, ¿o no, Hernán? Te viene y te busca. Podemos decir algo como similar al alma del hombre. No es el alma del hombre, pero no tiene espíritu. No tiene espíritu. El hombre sí ha sido dotado por Dios de cuerpo, de alma y de espíritu. Y él es Espíritu de Santo que le dice a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Por eso el Espíritu Santo no le va a decir a ningún perrito ni a ningún hámster de que tiene que arrepentirse. Porque no forma parte de la redención de Dios. No tienen espíritu. Pero Dios ha puesto que su espíritu le diga al hombre, al espíritu del hombre, de que es un pecador. Una duda, porque dice que Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, pero porque las cosas invisibles de él se hacen visibles en la creación. Ahora, yo puedo entender que, suponte, estos musulmanes que no conocen de Jesús, sí pueden percibir la gloria de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero la obra de Cristo... Lo vemos porque los que están sin ley van a ser juzgados, antes de Cristo o después de Cristo. Leí anoche entre varias cosas que estaba leyendo, armando el tema, y estamos en hora, todavía no sonó la campana, cualquier cosa lo sabemos el domingo que viene, que Dios ha establecido principios que han sido transmitidos, lo invisible de Él ha sido transmitido a nuestro espíritu con minúscula para que nosotros lo entendamos. Y damos un ejemplo. En el reino animal, cuando un mono ataca a otro animal, lo lastima, lo golpea, no le hacen un juicio al mono que es violento. ¿O no? No. Forma parte del comportamiento animal. Pero desde la antigüedad el hombre en su espíritu minúscula recibió y entendió, revelado por Dios, que ese comportamiento debía ser castigado. ¿Por qué se fue Caín? Había 3 personas nomás. ¿Por qué se fue? Porque su espíritu le manifestó que estaba mal lo que estaba haciendo. No lo podemos entender, a veces cuesta, pero eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque nos ha dotado de capacidad de que entendamos de la justicia de Dios. Y desde la antigüedad, de lo más antiguo, el hombre entendió que matar a una persona era malo. Hay un código viejísimo que se llama el Código de Fuerte Rodolfo, Hammurabi, debe ser del año 2000 y pico. Encuentran por internet y busquen. Donde establecía que matar a una persona era malo, era delito. ¿Quién se lo dijo? Hammurabi venía de la zona de Babilonia, ahí no había Dios, no estaba el profeta. Su espíritu, su
corazón, su parte inmaterial. Dios se lo ha revelado. Rodolfo, y está la campana. Ahí está. Esa es la respuesta de la ley. Dios ha puesto en la ley. La ley, me estoy refiriendo a los mandatos de Dios. En nuestro espíritu, ¿no? Separemos lo que es el Espíritu Santo, para que nosotros entendamos, y como dice claramente Pablo, no tengamos excusa. De la misma forma que cualquier persona que tenga limitación, no solamente de tiempo y de lugar, sino limitaciones en su persona, porque está en una sociedad del siglo XXI, en un mundo cristiano, una iglesia evangélica, pero su conocimiento es mucho más limitado. Dios va a hablar por el Espíritu, a su Espíritu, y le va a mostrar. Y Él es justo y no hace acepción de personas. Es difícil entenderlo porque nosotros nos movemos en nuestra propia estructura. Pero gracias a Dios que le reveló este mensaje magnífico al apóstol Pablo, que ha llegado hasta este día, para que nosotros podamos entender de que Dios es un Dios justo. El domingo que viene vamos a cerrar con este tema y vamos a continuar con el tema que sigue, que es Dios como juez. Magnífico y estupendo tema. Bien.